Entrevista a Mauro Arias Panamá, fotógrafo salvadoreño. Hola Mauro, ¿cómo fue tu primer encuentro con la imagen para que te convirtieras en un fotógrafo tan apasionado? Mira, yo creo que mi primer contacto, así yendo hacia los recuerdos más tempranos, probablemente mi primer encuentro con imagen se dio dentro del hogar. Pasa que mi madre era historiadora del arte y siempre mi papá también fue amante de la fotografía, entonces siempre en la casa, cuando yo ya nací ya había libros, revistas que de alguna manera yo iba hojeando y desde muy temprana edad me fui empapando de imágenes alrededor mío. Por las amistades de mis padres conocí pintores, vi algunos estudios. Me emocionaba mucho ese mundo del arte, de las imágenes. Entonces creo que desde ahí proviene mi primer contacto con las imágenes. Luego, como mi padre, un gran aficionado a la fotografía, de él fui agarrando también el gusto por las fotos y por los aparatos fotográficos también. Así obtuve como a los 12, 13 años por ahí mi primera cámara fotográfica. ¿Quién te la dio? Era mis padres, de cumpleaños yo la pedía. Ajá. Era una cámara de plástico, que por cierto hoy estaría muy de moda porque era parecida a estas cámaras rusas que se llaman Lomo, era de plástico totalmente, de rollos de 6x6, tenía 12 disparos cada rollo y era plástica con controles manuales sencillos y era pensada para niños. Esa fue mi primera cámara y por ahí andan algunas fotos tomadas con eso. ¿Y dónde estabas en ese momento? Porque ustedes se fueron a Europa, ¿verdad? Sí, primero, digamos, las primeras instancias y contacto con imagen fue aquí en El Salvador. Yo, después del inicio de la guerra civil, pronto, yo tenía como 8, iba a cumplir 9 años, salimos exiliados de El Salvador prácticamente hacia la ex Checoslovaquia. Países donde yo viví 11 años, ¿no? Ahí me eduqué. También en ese país debo mucho, digamos, de mi bagaje fotográfico porque es un país que quiere mucho la fotografía, quería mucho, tienen grandes autores internacionales, se valoran mucho sus trabajos como de cualquier otro artista plástico y tiene una gran, tenía una gran base de aficionados de fotografía ese país, sobre todo porque ahí mismo ellos fabricaban sus propios materiales fotográficos que eran muy accesibles los precios. De hecho, así también, digamos, mi gran amor ya decidiéndome por qué empezar a hacer fotografía se dio revelando precisamente esos materiales baratos que uno podía comprarlos y experimentar y aprender a usarlos, ¿no? Los químicos, reveladores, rollos, todo era de producción nacional y te imaginas, dentro de un país comunista todo eso llega a ser muy barato. Y bueno, tu papá Jorge Arias Gómez, también representante del Partido Comunista, y bueno, ustedes en el exilio, ¿qué oían de El Salvador? ¿Oían que venían periodistas, fotógrafos? ¿Te llamaba la atención? Pues fíjate que el mundo del periodismo, digamos, también yo lo conocí de muy temprana edad, por la sencilla razón de que estando yo como un niño fuera de su país, en un país muy extraño, con culturas muy diferentes, me comencé mucho a interesar por, sí, también qué pasaba en mi país y comenzaba a buscar noticias. Mi padre trabajaba en un organismo que era un tipo revista, ¿no? Había una redacción enorme donde había un montón de representantes de partidos comunistas que escribían artículos acerca de sus movimientos sociales en sus países y se publicaba en una sola revista que se llamaba Revista Internacional. Ahí había servicio de cable ya entonces había varias agencias a las cuales ellos les compraban los servicios. Entonces mi padre siempre agarraba todos los cables del país y no sé cómo te imaginas que era eso, pero eran papeles, ¿no? Que venían de la máquina, salían enrollados. Entonces traía los rollos de noticias, me acuerdo, en unas letras que eran como moradas por el tipo de impresora que hacía. Y ahí siempre estábamos muy enterados acerca de lo que pasaba en la región. ¿Cuándo regresaste vos aquí? Yo regresé aquí en el 94.
4. ¿Y allá ya habías hecho tus primeros trabajos fotográficos? Sí, claro, ya había empezado a tomar fotos, mucho como aficionado, otros como empecé como todo, quizás tomándole fotos de familia o cosas que me interesaban, animales. ¿Quién te inspiró? Pero ya poco a poco, ¿sabes? Para ya dedicarme a esto como una profesión o lo que me inspiraba siempre era que yo tuve estudios en bachillerato de historia del arte y de dibujo y de entonces tenía compañeros que eran hijos de intelectuales checos que se interesaban mucho en el teatro, literatura, y era una cosa muy chévere, ¿no? El intercambio que había con ellos, y me interesó mucho por eso también el mundo del arte aún más, ¿no? Ellos decían, yo quiero ser artista y mi arte, creo que esto yo lo puedo hacer, me encanta y podría hacerlo toda la vida, pensaba, ajá. ¿Y hay algún autor, algún fotógrafo que te guste, sobre todo? Como no, hay un gran fotógrafo checo que se llama Josef Koudelka, que siempre era así, fotógrafo héroe. Siempre me acuerdo de una foto que es de un momento que entran tanques rusos a Praga, y entonces él toma una mano desde un balcón de su reloj de muñeca, como la hora en que se instalaron los tanques en la plaza, y se ve toda la plaza y apenas así escamoteados están entre unos árboles los tanques, se ven los cañones. Entonces esa foto, no sé, me llamó mucho la atención, sobre todo por la historia que contaba, por el país que yo vivía en ese momento. Era un momento duro para ese país histórico, no sé, desde entonces, sabes que ese autor siempre me gustó mucho. Y otro autor que por cierto también es checo y que mucho me gusta, se llama Josef Sudek. Sudek era un fotógrafo entre la época de la guerra hasta los 40, creo que él tomaba, al inicio de los 50 todavía tomaba fotos, creo, que él curiosamente perdió una mano en la Primera Guerra Mundial. Él fue a combatir por el Imperio Austrohúngaro, porque los checos eran parte del Imperio Austrohúngaro, lo mandaron a la guerra contra los rusos, creo, y ahí perdió un brazo. Entonces al regresar, él ya había estudiado de artes gráficas, y curiosamente no sabía qué hacer porque había perdido una mano. Entonces sí, voy a hacer fotografía. No. Y voy a entender con que una mano me basta, y entonces él hizo una cámara de esas grandes, la equipó especialmente para que él pudiera manipularla solo con una mano, para enrollarla en el trípode, todo, le había puesto unos ciertos adaptes sencillos, pero, o sea, él se volvió una imagen emblemática de la ciudad, siempre él caminando con su gran cajón en la espalda. Era un tipo como de esos intelectuales que se vuelven como íconos de esa ciudad, ¿no? Praga o Kafka, que es otro ícono de la ciudad. No es una imagen de él, ¿no? Y tiene, digamos, las fotos que yo digo que son las fotos más poéticas que alguien puede hacer, son las fotos de él, porque son unas cosas muy observadas, muy tranquilas, muy... visitas a los jardines de sus amigos escultores o arquitectos, rincones de las casas de estos amigos, ¿no? Casas viejas, su propio taller que tenía en un patio de un edificio, tenía una casa vieja llena de fotos y de desorden. Eso él le tomaba muchas fotos también, una genialidad, ¿no? Entonces esos, digamos, que son, digamos, los autores que de plano de mi muy tierna edad, sí, o sea, de mis principios de adolescente me influenciaron mucho. Y mira, y vos regresaste, estudiaste cine, sí, me estás comentando. Sí, mira, de ahí... Después o sea, no estudiaste fotografía, sino que cine. Cine, sí. Yo quería estudiar fotografía. Y antropología, unos cursos. Sí, que eso fue así bien complicado. De repente yo estaba en Checoslovaquia y te imaginas, cae el muro de la cortina de hierro, y debe ser un país de la cortina de hierro. Entonces hay una gran revuelta social en el país, bastante pacífica, y nosotros estábamos ahí gracias al antiguo régimen, ¿me entiendes? Entonces nosotros entramos en conflicto con las nuevas autoridades y de repente nosotros teníamos que abandonar el país. Entonces lo primero que se me ocurrió a mí para continuar estudiando fotografía es ir a París. Y en París rápido de nuevo conseguí asilo político y me dieron no, tú puedes, hasta había encontrado una universidad donde podía estudiar fotografía, pero resultaba que en Francia no validaban el bachillerato checo. No era válido, no lo consideraban ellos como... El salvadoreño sí.
¿Y te tuviste que venir aquí? Entonces, en ese momento, mi papá de Checoslovaquia lo habían sacado a Cuba, y de Cuba mi papá, ya preparando los acuerdos de paz, estaba en México, dirigiendo una publicación que manejaba el Frente ahí en México. Y mi papá me dijo, no, pues venite aquí al DF. Y entonces el primer contacto que me hizo mi papá era en una escuela de antropología. Me pareció muy buena experiencia haber estudiado esos semestres de antropología, pero mientras tanto yo busqué una escuela de fotografía, pero no había, solo había tipo privada donde te enseñaban más que todo foto publicitaria, trabajos con modelos. Entonces la opción que yo veía más cercana sí era estudiar cine en la escuela de la UNAM, que se llama CUEC. Hice unas pruebas ahí, por suerte entrando extranjeros, entré yo. Y luego de la firma de los acuerdos de paz me quedé todavía un rato en México, hice la carrera y me vine para El Salvador inmediatamente. ¿Ya no estudiaste otras cosas acá? Acá estuve, vine a El Salvador, yo regresando, imagínate, a mi patria después de tantos años, algo desubicado, ¿no? Veía bien como poco desértico aquí el panorama, ¿me entiendes? Entonces mi mamá me veía así como algo, comencé a trabajar en una productora de video, se llamaba Cinespot, un señor se llamaba David Calderón, y hicimos documentales. Ahí comencé como eso de ver más el trabajo de campo, de andar con una cámara documentando. Hacemos documentales para ONGs, para organizaciones feministas, medioambientales. Sí, en los 90 hubo mucho trabajo. Sí, había muchas ONGs, sí, había de ONGs de todo color y tipo. Y veías la realidad cercana, posguerra. Sí, era muy chévere. Y trabajé con alguna gente que eran excombatientes también, y me comencé a más enterar de primera mano cómo había sido todo el deschongue de la guerra. Entonces, viendo todas estas cosas y así como mi desubicación, mi madre me dijo, mira, estudia arquitectura. Entonces, bueno, dije yo, estaba más perdido que, no sé, ¿no? Muy perdido, muy desubicado. Había perdido todos mis mejores amigos en Praga. Venía a París donde quería ser y no se me hizo. Venía de México dejando otro montón de amigos. Entonces, en Salvador yo no veía cómo anclarme a esta realidad, ¿me entiendes? Entonces dije, no, dale, estudiar arquitectura, vaya, pues voy a ver. Bueno, ¿Y terminaste? No terminé, me faltaban 14 materias, de hecho. Entonces pasa esto y encuentro un trabajo de traductor de checo. Yo soy ese checo español. Estuve trabajando un rato con eso, ahorré, me compré un equipo fotográfico y dije, bueno, ahora sí me voy a dedicar a la fotografía, que es lo que siempre me ha gustado. ¿Sin tener trabajo en un medio aún? Sí, sin haber trabajado nunca en un medio. Dije, yo voy a ser fotógrafo como sea. Y me compré mi equipo y comencé a ir a ver qué sale. Y de repente vi un anuncio a las 2 semanas que había tomado esa decisión y ya tenía que estaba comenzando a comprar mi equipo. Vi que había una oferta de trabajo en un medio, no sabía ni cuál era. Entonces que resulta que era la prensa gráfica. Hice unas pruebas y quedé seleccionado en la prensa gráfica y comencé a trabajar ahí. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la prensa? Estuve 4 años en la prensa gráfica. ¿Sabe? Yo tenía una idea del periodismo nacional, de que era un periodismo muy adaptado a los clientes, ¿no? Entonces no me gustaba mucho eso, pero ya estando adentro del medio y los compañeros, la prensa gráfica es una empresa enorme, ¿no? Me llevaban en transporte, por primera vez tenía un super equipo fotográfico que nunca yo me había imaginado que podía haber manejado, ¿no? Con lentes, como todo como debe ser. Las tomaba las fotos, llegaba, me felicitaban y me pagaban por algo que yo amaba. Entonces me pareció que estaba yo hecho, ¿no? Me emocionaba mucho ese trabajo. Y luego 7 años en El Faro, sí. .net, hasta ahora, pero creo que uno de los trabajos más importantes que recientemente hiciste fue la selección de las fotos de Yo Palazzo que donaron al Museo de la Palabra y la Imagen, que han causado furor, ¿verdad? Son fotos que están en el museo. Que son 6,000 fotos. Sí, yo vine aquí una vez al Museo de la Imagen y veo que hay una foto acá, vean, en exposición, y que me parecieron a colores impresionantes. Yo nunca había visto esa calidad de colores y yo me pregunté a Santiago de quién eran.
a Santiago y entonces no me explicó, entonces ahí se me ocurrió la idea que esto toda la gente lo tiene que ver, pues, y se me ocurrió hacer para El Faro esa curaduría de seleccionar y tratar de ponerle un orden que como fotógrafo y editor, sobre todo ya como trabajo de editor en El Faro de 7 años, uno tiene que aprender a seleccionar muy bien sus fotos. Entonces es una práctica como a diario, ¿no? Entonces algunas personas se enamoran más de unas fotos que de otras. Entonces la mayoría de veces uno no es el mejor seleccionador de sus fotos. Es más fácil seleccionar las fotos de otros. Entonces este trabajo me pareció eso, de que Giovanni necesitaba de plano una mano. Yo esto de la edición fotográfica lo comparo como hacer una película. La película funciona cuando el espectador se mete en la historia y no hay errores técnicos que lo distraigan, o que se ve el micrófono e inmediatamente destruye la concentración y la credibilidad de la escena, o que el actor mire directamente a la cámara, o que se equivoque, ¿me entiendes? Entonces yo lo mismo digo, cuando tú presentas una historia visual en imágenes fijas, tienes que darle un orden tal que el espectador lo vea de una manera fluida, sin trabones, sin tropezones, sin que no sienta que una foto que viene después de otra no tenga alguna lógica, que él no tiene que saber por qué, pero por lo menos intuirla, sentirla, ¿no? Relación de colores, de historia, de contenido, no, hay un montón de trucos como de edición, de curaduría fotográfica, que él, por eso me encantó mucho hacer ese trabajo, ¿no? Porque además que me enteré mucho de la guerra, que vi tantas veces todas las fotos que ya las conocí. Esa fue mi técnica mucho, de verlas para después ver cuáles son las que se me vienen a la memoria, para decir estas son las que más impactan, y claro, siempre preguntándole a otras personas las opiniones, ¿verdad? Y bueno, ahora que estás en otra etapa, dejaste El Faro, ¿qué más son los sueños de Mauro? Mira, como ya te había dicho, en una palabra. Sí, yo quiero ser artista. Creo que no lo tenés que decir porque tus fotos lo reflejan. Yo sé, pero nunca pero aunque yo me considero que soy un buen periodista también, pero de manera innata e empírica. Pero me gusta más la idea de que me digan que soy artista. Ya no sé, el arte, dedicarme al arte. Ves, más fotos artísticas, dibujo o lo que sea, proyectos artísticos, el video, regresar a esa parte que sé también, y que creo que va a ser una fuente de nueva narrativa y nuevas formas de decir cosas. ¿Me entiendes? Siempre me gusta eso de etnografía, sobre todo también como un pretexto para yo viajar, ¿no? Y conocer nuevos lugares y nuevas personas, nuevas formas de pensar. En una palabra, ¿qué es para vos la fotografía? Mira, la fotografía, yo lo defino que la fotografía es una cosa que tú presentas en una superficie plana, totalmente plana, que antes era blanca, y cuando tú como fotógrafo llenas ese espacio en blanco donde no había nada y creas una imagen que dice cualquier cosa en la imagen, pero que diga algo, ya sos un fotógrafo. Que cualquier persona, otra persona que no seas tú mismo, esa imagen que apareció de ese espacio en blanco, eso es la fotografía. Porque fotografía es una como litografía, es un arte gráfico, ¿no? Es una disciplina gráfica que es pintar con la luz. Fotógrafo es saber hacer imágenes de la nada, ¿no? Como algo como antes era ser un mago. ¿Y en una palabra? En una palabra. Para definir a Mauro, para finalizar, en una palabra, Mauro. Fotógrafo. Fotógrafo.